En Aquamare queremos que tu espacio al aire libre sea tu lugar en el mundo. Construcción de piscinas, sistema de riego, muebles de jardín, hidromasajes, energías alternativas, productos para tu piscina, herramientas para jardinería y mucho más. Locales en Resistencia, Avenida Sarmiento 2100, celular 3624 517841. En Corrientes, Avenida 3 de Abril, celular 3794 50 65 520. Como les anticipé antes de ir a la pausa, ahora vamos a ver una nota sobre la información del mercado nacional e internacional de los granos. Comenzamos con la soja. La analista granaria Sofía Ganley, que ella pertenece a Z Group, nos hace un análisis que lo divide en dos partes. En lo que es el mercado internacional, habla de el reflejo que tuvo la información de los pronósticos de lluvia en la Argentina, provocando una baja en los precios con respecto a los precios anteriores, que habían sido sumamente buenos y se venían manteniendo a un nivel alto. Eso es lo que es mercado internacional. En lo que es mercado nacional, a mayo del 2023 se está cotizando a $390 la tonelada. Ustedes recordarán que días anteriores estaba situado en $410 la tonelada este valor, pero el mismo ha bajado por el impacto de las lluvias que se vienen teniendo. En los últimos días, el mercado de Chicago, si vemos la referencia de los precios de la última semana, podemos ver que estuvo presionado a la baja por los pronósticos climáticos que indicaban durante toda la semana pasada lluvias para gran parte de la región pampeana argentina. Lluvias que se terminaron dando durante el fin de semana y eso hizo que los precios en Chicago también en la apertura de esta semana inicien su día con caídas. ¿Qué es lo que viene pasando si vemos la serie histórica de Chicago, ¿no? Tenemos que en los últimos meses la soja en Chicago viene cotizando con subas, sobre todo por la sequía en Argentina y por la demanda al mercado norteamericano que sigue bastante activa. Pero ¿qué pasó? Tuvimos esta baja reciente. Son precios que todavía no han podido superar la barrera de los $570 por tonelada que superó en mayo del año pasado, así que se ubica el precio de la soja en torno a los $550, $570 por tonelada en ese rango de precios. ¿Qué está pasando también en el mercado internacional? El mercado está siguiendo el avance de cosecha de Brasil, un avance que todavía tiene poco dinamismo porque estamos hablando de un avance del 2% a nivel nacional nada más, que está retrasado respecto de la campaña pasada. La campaña pasada más o menos había un progreso de recolección del 5%, pero todavía se ubica en línea con el promedio de los últimos años. ¿Qué estuvo pasando en el mercado local? Las lluvias registradas en gran parte de la región productora en Argentina, podemos ver acá con grandes focos de lluvias concentrados en la zona núcleo, que era la zona más complicada con falta de humedad, así que fueron muy buenas lluvias en general que ocurrieron a lo largo de todo el fin de semana y eso ha provocado obviamente una baja en los precios. Estamos hablando que el viernes cerró la posición mayo de la nueva campaña con $393, cuando habría alcanzado a lo largo de la semana pasada a $410, $411 por tonelada, los máximos alcanzados por esa posición. Pero bueno, las lluvias muy requeridas y muy necesitadas provocaron esa baja en los precios, que es una baja normal, porque obviamente le puede llegar a mejorar la condición de los cultivos, pero sabemos que hay grandes partes de nuestro país que ya tuvieron un ajuste importante en el potencial productivo. Así que ya estamos hablando de una producción que está cercana a las 37 millones de toneladas, que es lo que están estimando las bolsas. ¿Y qué estamos viendo en la parte comercial? Hoy vemos que las ventas de la campaña 22-23, obviamente por el tema climático sobre todo, pero también por la versión dólar soja que tuvimos en diciembre, que hizo que el productor venda más mercadería disponible y no esté vendiendo tanto de la campaña nueva. Hoy solamente con precio cerrado de la campaña 22-23 hay un 1,7% sobre la producción estimada.
es el porcentaje más bajo de los últimos 5 o 6 años. Y esto tiene que ver con lo que decía recién, sobre todo con la incertidumbre y la preocupación que hay climática. Continuando con la información de mercados, vamos a ver ahora cómo es la situación del maíz. Sofía Ganlik nos va a hacer un análisis. La primera parte habla de el maíz a nivel internacional. Los precios de Chicago se están sosteniendo debido a dos situaciones. Una, a la recuperación del precio del petróleo, y la otra es debido a las lluvias que ocurrieron en la Argentina. Eso es a nivel internacional. Y con respecto a lo que ella va a hablar del mercado nacional, habla que hay un ajuste a la baja debido a un poco la situación que se sigue viviendo, que es el problema de la seca. Se está expectante a ver cómo termina la siembra de segunda de este cultivo, y también están viendo un poco cómo va a ser la safriña brasilera. Escuchémosla. Tenemos que en el mercado del maíz en Chicago ha habido gran volatilidad en las últimas semanas, volatilidad que tiene que ver por un lado con el clima en Argentina, con el clima seco que le ha dado cierto impulso a los valores del cereal, y por el otro lado también a la demanda en Estados Unidos, que como decimos en informes previos, ha bajado mucho la demanda de maíz sobre el mercado norteamericano, y eso le ha dado alguna presión a la baja a los precios en los últimos días. Pero ¿qué también le ha dado presión? Al igual que en soja, las lluvias registradas en nuestro país le han dado esta presión en los precios de Chicago que vemos en lo que fue el jueves y viernes de la semana pasada y el inicio de esta semana. ¿Qué podemos ver también en lo que es el mercado del maíz? Teniendo en cuenta que el petróleo tiene gran incidencia en cómo se comportan los precios de Chicago, y el petróleo logró una recuperación recientemente. Veníamos hablando de valores que estaban más o menos alrededor de 74, 75 dólares el barril, y ya estamos hablando de valores de 81 dólares el barril, lo cual nos permite ver que el petróleo ha tenido una mejora en sus precios. ¿Por qué? Principalmente por las restricciones de COVID y de todas las políticas de COVID que ha tenido China, por la reapertura de fronteras después de estar 3 años, con cierres, y eso aumentó las expectativas de que China demande más petróleo porque es el principal importador de petróleo, y eso le ha dado el impulso a los precios del petróleo, lo que es positivo para limitar estas caídas en el cereal que están dadas por el clima en Argentina. ¿Qué es lo que va a seguir de cerca también a nivel internacional el mercado del maíz? Ahora empieza la siembra de maíz de safriña en Brasil, todavía sin mucho avance registrado, apenas con el 1 o el 2% de avance, pero en la medida de que la cosecha de soja siga cosechándose en niveles, dentro de todo en promedios, en niveles buenos de cosecha, vamos a tener que la siembra de maíz va a estar en buenas condiciones. Pero si la cosecha de soja, por cuestiones de exceso de lluvias y demás, se empieza a retrasar, podemos llegar a ver que en el maíz y sobre todo en la implantación del cereal tengamos algunos retrasos. Así que hay que estar atentos a ver si el maíz en Brasil está sembrado en su ventana óptima de siembra, que tendría que ser ahora en el mes de fines de enero y el mes de febrero, porque si no puede llegar a haber alguna complicación productiva desde ese lado. Pero hay que pensar que para el maíz de Brasil vamos a ir a exportaciones y a producción récord para esta nueva campaña, y eso a la larga puede llegar a presionar el mercado. Mirando el mercado local, podemos ver que el maíz no ha tenido grandes oscilaciones. Estamos hablando de un maíz de 260 dólares como referencia en la posición disponible y abril, y 232 para la posición julio, bajando un poco en los últimos días por, de nuevo lo mismo, las lluvias en Argentina que han permitido que muchas de las zonas que estaban muy afectadas recompongan de alguna manera su humedad. Pero sabemos que hay muchas zonas que están afectadas, como la zona núcleo, donde ya se ve pérdida de superficie, no solo también productiva del temprano, sino también pérdida de área del maíz tardío. Se está hablando de que puede llegar a haber un 10 o un 15% de pérdida de área en la zona núcleo, y eso sería ya importante pensando en una potencial pérdida del maíz tardío.
Vamos a ver una información que nos hizo llegar SENASA, donde ellos hablan de los controles que se realizaron a más de 11.000 transportistas de Hacienda y Alimenta durante el 2022 en el puente de Chaco Corrientes. Escuchemos y veamos la información. Puente Chaco Corrientes, control a más de 11.000 transportes de Hacienda y Alimentos en 2022. Durante el año 2022, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria inspeccionó 11.361 transportes con productos, subproductos y derivados de origen vegetal y animal, sustancias alimenticias y animales en pie, en el puesto de control integral del tráfico federal de la ruta número 16, ubicado en el acceso puente interprovincial General Manuel Belgrano, que une las ciudades de Resistencia y Corrientes. Durante los controles, realizados junto con la policía de la provincia de Chaco, personal del Centro Regional Chaco Formosa del SENASA llevó adelante la inspección ocular y documental de 9.540 documentos de tránsito electrónico, 2.105 documentos de tránsito vegetal electrónico, 6.995 permisos de tránsito mercado interno, 3 permisos de tránsito exportación, 49 permisos de tránsito de pesca, y 256 permisos de tránsito de contingencia. En estos procedimientos se labraron 93 actas, 26 de constatación, 18 autorizaciones al paso, 5 decomisos, 21 interdicciones, 3 de liberación de actas, 17 de retorno a origen y 3 notificaciones al detectarse infracciones como la falta de rótulo en la mercadería, habilitación del transporte, Registro Nacional Sanitario del Productor Agropecuario, documento de tránsito electrónico obligatorio o documento de tránsito vegetal, así como la pérdida de la cadena de frío para los productos que así lo requieran establecidos por la normativa. Con este tipo de controles en puestos fijos y patrullas móviles en distintos puntos de la provincia, el SENASA resguarda la sanidad animal y vegetal y la inocuidad de los productos alimenticios que llegan al consumidor argentino y se exportan a distintos países del mundo. Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Como siempre, les voy a anticipar uno de los temas que vamos a estar viendo en la próxima edición. Se trata sobre una acción que determinó el gobierno del Chaco, donde definió un plan de trabajo integral por la sequía y la bajante del río Paraná, entre otras noticias y novedades. Ahora sí, me despido de ustedes y les agradezco que nos acompañan todos los días desde muy temprano. Nosotros seguiremos trabajando para traer toda la información de la provincia, la región y el país. Los invito y los espero en el próximo programa de Amanecer Rural.